Recibimos ahora a Pablo Godio, él es referente de SAPEM. Hay muchas consultas para formular a propósito del funcionamiento del gasoducto metropolitano, que era buena parte de la expectativa concentrada en esta primera etapa del año, para saber cómo iba a empezar a funcionar. Lo cierto es que también hemos notado, a través de distintas notas que hemos realizado, que hay cierta preocupación por parte de los integrantes del parque industrial de nuestra ciudad. Lo hablamos aquí con Rubén Ward, nos puso de alguna manera en alerta sobre que finalmente la fecha para la concreción no estaba directamente relacionada con este primer plazo establecido para esta parte del año. ¿Cómo va, Pablo? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Es así? ¿La preocupación es basada en fundamentos que han tenido cuestiones técnicas de por medio en la conversación? Sí, hay cuestiones técnicas, también de burocráticas y otras cuestiones regulatorias que quizá nos superan a nosotros como SAPEM, a ENERFE como también SAPEM provincial, y bueno, ahí es donde por ahí se pueden extender algunos plazos, más que nada por temas burocráticos. Cabe destacar que la red en el área industrial está hecha, la red subterránea está hecha. Lo que hicimos hace poco tiempo, enviarle una nota al SICAE para que difunda entre todos sus asociados y los que están radicándose o radicados en el área industrial, que empiecen con todos los trámites para las obras de gas intramuros de cada empresa, para ya adelantar esos trámites y no después demorar todavía aún más el servicio de gas en cada uno de los industriales, ¿no? ¿Y cuánto se demora? El trámite depende de qué obra sea, de qué magnitud sea la obra, sus respectivas correcciones. Vamos a tratar de darle celeridad obviamente a los industriales que primero se acerquen. Nombraste a Rubén ya, el matriculado Rubén ya se acercó a la empresa, empezaron los trámites y demás, que no son los trámites como un domicilio común, ya que hay que meter un especialista en combustión, cuando hay equipos especiales y demás, entonces lleva quizá un poquito más de tiempo. Él hablaba de la preocupación porque difieren bastante los plazos de los anunciados. Sí, obviamente, a ver, ya sabíamos y hemos tenido alguna charla ya del tema que venían retrasadas las obras en general, lo mismo de la estación reguladora. Por suerte la semana pasada me acerqué, estaba con buen avance, se espera que próximamente ya traigan el equipamiento que va por encima de la obra civil, que son todos los caños, conexiones, válvulas, reguladores, medidores. Así que vamos a ver mucho despliegue. Y hay mucho movimiento, la obra civil no le queda mucho, pero bueno, después falta toda la parte mecánica y ahí empiezan las pruebas y condicionamiento del funcionamiento y también una gestión un poco nuestra de la habilitación final y condiciones finales, pero sí de por medio está toda esta parte burocrática, que es lo que puede llegar a dilatar algún tiempo más, por una cuestión también que no queremos rifar el servicio por firmar un convenio así como está nomás, entonces los queremos analizar, queremos verlo legalmente que está. A ver, ¿puede ser un poco más específico? ¿Qué significa eso? Sí, hay un tema regulatorio general. SAPEM, Esperanza Servicios SAPEM, una subdistribuidora. ENERFE es otra subdistribuidora a nivel provincial, pero es una subdistribuidora. Y no existe la relación subdistribuidora para la venta de gas. Entonces, entre medio hay un convenio entre partes, donde hay que analizar términos legales de a quién le corresponden operación y mantenimiento de ciertas partes, el pago del peaje, del uso del gasoducto metropolitano, quién lo tiene que pagar. ¿La servidumbre de paso sería? No, justamente el uso del gasoducto, que es de la provincia. ¿Quién lo paga el uso de ese gasoducto? Nosotros pagamos el gas que consumimos, o sea, el que tenemos a partir de la estación reguladora. Entonces no nos correspondería pagar ese gas que transita por el gasoducto porque no lo comercializamos nosotros, a todo ese gas. ¿Y hay algún esquema a copiar? No, sería como unas primeras... el leading case, digamos. Sí, que entre medio aparece la distribuidora de la región, que es Litoral Gas. Entonces ahí es donde empezamos los tires y afloje, y es donde vamos a terminar en el ente nacional para terminar de regularizar toda la situación. Y en relación a la provisión, ¿están preocupados hoy? ¿El suministro está garantizado? ¿Está fluyendo bien en otros lugares? Entiendo tu preocupación y lo que salió en las noticias últimamente de que hubo en el Gran Buenos Aires y demás algunos cortes para interrumpibles. Nosotros como SAPEM no tenemos estos casos de interrumpibles a nuestro servicio, por así decirlo. Sí tenemos un caso de una industria que compra Boca de Pozo, que podría llegar a ser uno de los casos, pero como nosotros no servimos a la GNC y a otras industrias muy grandes que tienen altos consumos, nosotros no nos correspondería el corte de esas industrias. Sí sabemos que el año pasado pasó,
que la distribuidora, que justamente le sirve el gas a estas industrias, le regulaba la cantidad de gas que le permitía consumir por mes, por día, a industrias grandes que tienen directamente la conexión con la distribuidora. Creo que llamó la atención porque es algo muy prematuro, es decir, todavía no estamos registrando temperaturas muy extremas. Sí, se vio a principios de esta semana, el día lunes, que hizo bastante frío por ser la época que era, y quizás agarró desprevenido el servicio de gas a nivel nacional de no tener los buques de GNL en el puerto para poder inyectar el necesario, o no estaban las cañerías ya preparadas, o las compresiones preparadas para tener un frío de esa magnitud, que tampoco es que fue helado, pero hizo un frío de sorpresa, digamos, para la época del año. Y estamos comprando, el país está comprando GNL, sigue comprando, abasteciéndose a través de barcos. Sí, tiene una reserva que siempre va a comprar, porque por el sistema de infraestructura no le da abasto hoy en día para solamente abastecerse de Vaca Muerta y de la industria del sur, sino que necesita todavía el backup ese de los barcos para inyectar el gas. ¿Qué pasa con las tarifas? ¿Mañana incrementa de nuevo? Hoy nos llegó el mail de la distribuidora justamente con el acuerdo tarifario nuevo. Como viene hace ya casi 2 años, todos los meses la tarifa se ve aumentada por una ecuación que toma 2 índices de precios y se actualiza, que va muy parejo en relación a lo que es la inflación. O sea que se va a ver un aumento para los consumos que empiezan a partir de mañana, 1 de mayo, de un 3% aproximadamente en lo que es el metro cúbico y de un 4% más o menos en lo que es el cargo fijo. Esto es lo que viene acompañando la inflación de hace ya 18 meses. ¿Tiene impuestos? Digo, se está conociendo que con el gasoil, los combustibles en particular, también hay un incremento en lo impositivo. ¿Qué pasa con esa alícuota en particular? Nosotros no tenemos variaciones en los porcentajes de alícuota para el servicio, por lo menos no nos informaron nada de modificaciones en las tasas, en los impuestos que tenemos que cobrar. Sí, lo que va cambiando son las tasas y cargos, que son cuestiones que nos regula el ente, que es lo que no podemos cobrar por ciertas cuestiones como un servicio o una cometida nueva, una conexión nueva. Pero en lo que son la parte impositiva no tenemos avisos ni modificaciones, por lo menos en lo que va del año. ¿La mínima de cuánto queda, la mínima prestación? Hay que ver siempre qué tipo de usuario es, pero los cargos fijos hoy andan en los 5.000 pesos más o menos, el más bajo, y después depende del consumo que tenga cada uno. ¿Subsidios cuántos quedaron? Mira, justamente esta semana estuvimos realizando descarga de los esquemas de subsidios, que no sé si recordás, pero este año hubo cambios. Sí. Lo que fue, en realidad era para el 31 de diciembre, se cortaba con el RACE y salía el nuevo esquema de subsidio, que es el CEF. Todavía se mantuvo el RACE durante enero, porque se ve que no estaba bien manejado el nuevo esquema, y arrancó en febrero el nuevo esquema de subsidios. Y todavía esta semana seguimos recibiendo del ente, del aplicativo del ente, la cantidad de usuarios que se ven afectados con el RACE, y por otro lado la cantidad de afectados de usuarios que se ven con el CEF. No quiere decir que eso afecta a la facturación, pero sí recibimos las cantidades de usuarios. Y estaban en 6.700 con el RACE y 6.500 con el CEF. O sea que la cantidad de usuarios beneficiados con subsidio en esta época del año no cambió demasiado. Son 200 usuarios en nuestra... ¿Pero el RACE va a ir desapareciendo? Ya desapareció. Entonces, desapareció. Evidentemente quedan 1.500 entonces personas... 6.500. 6.700 y 6.500 personas con subsidio. ¿Se unificó? Se unificaron las 3 categorías que era el RACE, se unificaron en una sola, que va a ser el 50% de subsidio de abril a septiembre, de los consumos de abril hasta el consumo de septiembre, para los que entren dentro del subsidio. Es subsidio sí o subsidio no. Bien. Desaparece la tarifa social, se incorpora también dentro de eso, y bueno, nada, el RACE deja de tener esas 3 escalas para tener una sola escala, ¿sí o no? La última tendría que ver con las expectativas. Había usuarios o potenciales usuarios que sabían que no tenían todas las condiciones por el mismo sistema de provisión que tiene la ciudad para ser conectados en lo inmediato. ¿Cuánto se demora esto, considerando que ahora sí estamos entrando en la época de demanda alta? Y mirá, los que ya tienen la red de distribución por enfrente, nosotros no estamos evitando hacer el corte, la conexión nueva a quien ya tiene la red del servicio en su domicilio. No le decimos que no. Le damos factibilidad, conectamos ya sea un domicilio o algún complejo de departamentos. Le damos la factibilidad sujeta a
el caudal de refuerzo y demás, pero se lo damos y al tener la red se lo conectamos. Lo que estamos no haciendo es redes nuevas, extensión de la red. ¿Por qué? Porque realmente una obra de ese tipo necesita la aprobación por nuestra distribuidora. Nuestra distribuidora hoy no nos da factibilidad de obra. O sea, porque no tendríamos más caudal disponible para ampliar las redes. ¿Sí? ¿Se entiende un poco el esquema? Sí, sí, perfectamente. Lo que sí vamos a tener el beneficio cuando ya tengamos el área industrial activa, la estación reguladora activa, que podamos hacer la obra de refuerzo, ahí sí va a haber caudal y vamos a poder hacer las obras, que ya tenemos un listado importante de desarrolladores inmobiliarios que quieren hacer para los loteos ya directamente, ya entregarlos con gas y demás. Ya tenemos un listado de 7, 10 desarrolladores que quieren hacer la obra previa a la venta de los lotes. ¿Es una exigencia que está en las ordenanzas? No es exigencia, no es obligación, pero muchos desarrolladores quieren hacerlo como un beneficio más o querer sacarle un poco más de rédito a la infraestructura. Que Por venden. cuestiones de organización ciudad, Sí. ¿sería conveniente que forme parte de una exigencia? Digo, porque se van a reformar ordenanzas que tienen que ver con el ordenamiento urbano. Es que no sé si termina siendo una exigencia porque es un servicio esencial en el sentido de que es muy importante y muy beneficioso, pero creo que por ahí exigirlo sabiendo que después no puede que la distribuidora no te lo dé, dependés de un tercero a nivel regional, que es Santa Fe y norte de Buenos Aires, que te dice no puedes hacer ampliación de red y entonces dependés de otro más, tenés que pensar en otra obra de refuerzo o en ampliación de caudal para poder hacer una obra. Quizá no convenga mientras estas sean las condiciones. Mientras sean estas las condiciones. Quizás ya con el refuerzo terminado, que tengamos caudal en exceso, que nos permita hacer las ampliaciones correspondientes y ya pensar en otro proyecto de ampliación de caudal, me refiero a otra estación reguladora, en otro sector de la ciudad, que podamos tener más magnitud de caudal en distintos puntos de la ciudad, ya es otra cuestión. ¿Y el refuerzo cuándo se habilita entonces? La red del parque industrial va a estar, ni bien esté ¿Pero qué fecha tienen ustedes? Supuestamente finales de mayo empiezan con todas las pruebas de finales del gasoducto metropolitano y tendría que ir a la par la estación reguladora. Eso no lo sabemos porque no lo manejamos nosotros como contratistas directos, pero sí queremos que llegue a esa fecha. Bien, nos falta mucho, ¿eh? No, estamos empezando en el mes ahora, mañana. Por eso, bueno, que tengan buena jornada mañana. Gracias por haber venido. Muchas gracias, igualmente.